Quisiera invitarlos ahora a que me acompañen en la lectura de la palabra de Dios en Hebreos, el capítulo 11, para dar lectura los versículos que van del 1 al 6. En Hebreos, el capítulo 11, los versículos que van del 1 al 6. Yo voy a estar leyendo en la versión llamada Nueva Traducción Viviente. Dice: la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Por su fe, la gente de antaño gozó de una buena reputación. Por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios, de modo que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles. Fue por fe que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la que presentó Caín. La ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo, y Dios aprobó sus ofrendas. Aunque Abel murió hace mucho tiempo, todavía nos habla por su ejemplo de fe. Fue por la fe que Enoc ascendió al cielo sin morir. Desapareció porque Dios se lo llevó, porque antes de ser llevado lo conocían como una persona que agradaba a Dios. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Vamos a orar pidiendo que Dios nos hable a través de este pasaje que hemos leído en el mensaje de esta mañana. Amado Dios, gracias por estar con nosotros y gracias por transmitirnos tu mensaje a través de la Biblia, porque ella es una luz espiritual que nos indica el camino a seguir para mantener la comunión contigo, para profundizarla, para realmente sentirnos que somos tus hijos, que estamos haciendo tu voluntad. Queremos rogarte que este pasaje nos ayude a fortalecer justamente nuestra fe en este sentido. Te lo rogamos humildemente en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, queridos hermanos, ustedes saben que tenemos nuestro lema: vivamos el poder del Evangelio. Y yo quisiera en esta oportunidad relacionar este lema anual que tuvimos durante el 2020 y estamos manteniendo en esta primera parte del 2021 con la fe. De manera que mi propuesta en esta oportunidad es: vivamos el poder del Evangelio ejerciendo la fe verdadera. Y en este sentido, estaba meditando sobre la cantidad de personas que he conocido que han dicho: yo tengo mucha fe, pero cuando enfrentan problemas y dificultades, se olvidan de lo que han dicho y parece que la fe ya no es tan sólida. Por eso pensaba que debemos apropiarnos de la fe conforme las características que tiene la misma a la luz de la palabra de Dios y no conforme a lo que la gente generalmente piensa u opina al respecto. Por eso quisiera en esta oportunidad, en este culto, en el mensaje que estamos compartiendo en este culto, pensar en 5 enseñanzas que nos transmite estos 6 versículos de Hebreos capítulo 11, un capítulo tan conocido sobre el que hemos meditado en otras oportunidades, pero que en este caso particular de la pandemia, resulta tan importante el que podamos tomarlo en cuenta para enfrentar esta situación tan especial, tan terrible que estamos enfrentando, tomados de la mano de Dios. Entonces, la primera cosa que yo observo en este pasaje es que ejercemos la fe verdadera cuando confiamos en que pasará lo que esperamos. Dice la primera parte del versículo 1, la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos, ¿no? ¿Qué es lo que estamos esperando nosotros? La obra de Dios en nuestra vida. Creemos en lo que nos dice la misma palabra de Dios, que Dios es amor, que Él nos ama. También creemos que Él se ocupa de cada una de nuestras cosas como hijos por adopción de Él. Y por eso lo que estamos esperando es que Él
va a bendecirnos, va a cuidarnos, va a hacer lo mejor en nuestras vidas cada día, cada hora, cada minuto, conforme avanza nuestra existencia. Dios se manifestará, obrará y hará lo mejor en cada uno de nosotros, los que hemos tomado la decisión de arrepentirnos de nuestros pecados y entregar el control de nuestra vida a Cristo como Señor. En segundo lugar, lo que dice la segunda parte de este versículo. Dice, es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. O sea, ejercemos la fe verdadera cuando tenemos certeza en las cosas que no podemos ver. Es muy importante el hecho de pensar en esto, porque justamente al final del Evangelio según Juan, una vez que ya el Señor Jesucristo hubo resucitado, nos encontramos con palabras de recriminación de parte del Señor Jesucristo hacia Tomás. ¿Qué habían motivado esas palabras de recriminación? ¿Qué es lo que motivó que el Señor Jesucristo le diga, no seas incrédulo, sino creyente? O sea, no demostres falta de fe, todo lo contrario, mostrá que tenés fe. El hecho de que el Señor Jesucristo había aparecido y Tomás no se encontraba junto con los discípulos. Cuántas bendiciones nos perdemos cuando no estamos en comunión con nuestros hermanos, participando en nuestros cultos, aun cuando lo hagamos a distancia, como lo estamos haciendo ahora, aun cuando lo hagamos en forma virtual, por internet, por el Facebook. Realmente, si estamos en un mismo espíritu, nos sentimos unidos y gozamos las bendiciones que nos da el Señor. Pero dado que Tomás no había estado en esa oportunidad, cuando le dijeron que el Señor se les había aparecido, que había mostrado que estaba vivo de nuevo, él dijo que no iba a creer de ninguna manera, fue categórico en esto que afirmó. No voy a creer de ninguna manera, dijo él, a menos que lo vea con mis propios ojos y lo toque con mis propias manos. Qué lamentable es cuando hay personas que tienen esta perspectiva, ¿no? Tomás ha quedado como sinónimo de la incredulidad. Así como Judas Iscariote llegó a ser el símbolo de la traición, Tomás quedó lamentablemente en la historia como el símbolo de la incredulidad. Pero, gracias a Dios, él después rectificó su perspectiva, su actitud, y reconoció en Jesús a Dios mismo, porque dijo, Señor mío y Dios mío. Y de esta manera realmente llegó a volver a ser un discípulo bendecido por el Señor, un apóstol usado por Dios, como todos los demás, exceptuando Judas Iscariote, que realmente no tuvo remedio. Su negación, su traición, su entrega del Señor Jesucristo. Por eso qué importante es que tengamos certeza en lo que no podemos ver, que realmente el Señor Jesucristo mismo dijo que íbamos a ser bienaventurados aquellos que creyéramos sin ver. En tercer lugar, ejercemos la verdadera fe siguiendo el ejemplo de los que tuvieron fe en el pasado. Y el versículo 2 nos dice, por su fe, la gente de antaño gozó de una buena reputación. Y justamente el resto del capítulo nos va a hablar acerca de quiénes fueron estos antiguos, aquellos de estos que forman parte de la gente de antaño, como dice esta versión, aquellos que realmente son llamados los héroes de la fe, los que están en la galería de la fe. Y yo quisiera que solamente nos refiramos en esta oportunidad a los dos primeros ejemplos, a Abel y a Enoc, ¿no? ¿Por qué? Porque Abel es alguien que al ejercer la fe mostró que la misma lleva a presentar un excelente sacrificio. Dice el versículo 4, fue por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la que presentó Caín. La ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo y Dios aprobó sus ofrendas.
aunque Abel murió hace mucho tiempo, todavía nos habla por su ejemplo de fe. Qué cosa extraordinaria, queridos hermanos, es pensar en esto, ¿no? Realmente es formidable el hecho de pensar de que después de tantos siglos, la fe de Abel nos continúa hablando. Qué cosa hermosa es tener una fe verdadera, una fe sólida, como la que mostró Abel cuando presentó un excelente sacrificio y de esta manera logró el visto bueno de Dios y el privilegio de mostrarse a la posteridad, a todos los creyentes después de él, como un ejemplo a seguir. ¿Y qué decir del otro caso, Enoc, que gracias a la fe agradó a Dios? Dice el versículo 5, fue por la fe que Enoc ascendió al cielo sin morir. Desapareció porque Dios se lo llevó. Porque antes de ser llevado, lo conocían como una persona que agradaba a Dios. Enoc tuvo el privilegio de no sufrir la muerte, porque su comunión con Dios era de tal nivel, él caminó con Dios a tal punto, que Dios, al agradarse por su conducta de fe, por su vida de fe, decidió el darle este privilegio, porque realmente él era reconocido como alguien que agradaba a Dios. En cuarto lugar, ejercemos la fe verdadera creyendo que Dios hizo el universo de la nada. Versículo 3 dice, por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios, de modo que lo que ahora vemos no vino de cosa visible. Observen el énfasis en la palabra todo que hace este versículo. Por la fe entendemos que todo el universo, ¿qué pasó con el universo? Fue formado por orden de Dios, en coincidencia con lo expuesto en el Génesis, cuando nos habla acerca de la creación de todo cuanto existe. Acá va el autor a hacernos ver que esto también es algo ligado a nuestra fe, el creer que Dios hizo el universo de la nada, porque esto tiene una consecuencia práctica acerca de nuestra confianza en Dios, y es esta: si Dios creó el universo entero, ¿habrá algo que Él no pueda hacer? Y tal y como nosotros encontramos una y otra vez, como le dijo el ángel a alguien que realmente tenía que creer algo increíble, y es que su prima Elizabeth estaba embarazada después de haber sido estéril. ¿Habrá algo imposible para Dios? No hay nada imposible para Dios. Todas las cosas son posibles. Y es interesante que dice también la Escritura, todas las cosas son posibles para el que tiene fe. ¿Tenemos esa fe nosotros? Realmente es lo que nos va a llevar a una victoria espiritual continua, a pesar de la crisis que vivimos de la pandemia, a pesar de nuestras crisis personales, familiares, laborales, económicas, de todo tipo. Realmente qué bueno es creer en un Dios todopoderoso, un Dios omnipotente que puede hacer maravillas en nuestra vida si está esto dentro de su voluntad. Y por último, queridos hermanos, en quinto lugar, ejercemos la fe verdadera acercándonos a Dios porque creemos que existe y que nos recompensará. Dice el versículo 6, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Acá hay dos ideas muy importantes. La primera es que no debemos acercarnos a Dios por las dudas, por si acaso. Hay quienes dicen, bueno, la verdad voy a probar a ver si esto funciona. No es esa la fe verdadera. Y la otra cosa que nos hace ver es la seguridad de que Dios va a recompensarnos de una u otra forma. No que debamos actuar por interés
y procuremos agradar a Dios para que nos recompense. Pero el hecho de estar seguros de que nos va a recompensar es todo un estímulo para que podamos vivir la vida que Dios quiere que vivamos. Es más, nos hace sentir siempre el interés de Dios por nuestra vida, el hecho de que Él se interesa en lo que nos pasa, que como dice la Escritura, Él cuida de nosotros. Y para terminar quisiera comentar lo que fue la experiencia de un gran hombre de Dios, Juan Bunyan, el autor de El progreso del peregrino, que para muchos, después de la Biblia, es el libro cristiano más publicado, más vendido. Se dice que hubo un tiempo en el cual Juan Bunyan estaba angustiado por sus dudas de fe, ¿no? En cuanto a la fe, por el hecho de no estar tan convencido como quisiera. Y entonces en una oportunidad le expresó, nosotros decimos que la nuestra es la verdad, pero lo mismo dicen los judíos, lo mismo dicen los musulmanes, lo mismo dicen los de otras religiones, por lo que yo me pregunto, ¿cómo podemos estar seguros de que estamos en lo cierto? Esto era lo que lo angustiaba, lo inquietaba a Juan Bunyan en esta duda. Sin embargo, cuando él tuvo un verdadero encuentro con Cristo y puso su vida totalmente en las manos de Cristo como Señor, llegó a la verdadera fe y gritó con entusiasmo, ahora estoy seguro, ahora sí que lo sé. Y me impactó mucho cuando leía este testimonio de Juan Bunyan. Y me hacía un examen espiritual si yo podía decir lo mismo. Y yo creo que sí. Yo te invito a vos a que te hagas un examen interno, que te veas por dentro y puedas preguntarte, ¿podría yo decir igual que Bunyan con todo entusiasmo, con toda convicción, ahora estoy seguro, ahora sí que lo sé? No dudando, no creyendo de que hoy podemos creer y mañana no, pasado sí, mañana no, sino que nuestra fe sea firme, sea sólida, sea el producto de un caminar con Dios, de un hacer la voluntad de Dios, de un llenarnos del mensaje de la Biblia, de una vida que es una vida de oración en la que oramos sin cesar, en la que oramos en todo tiempo, una vida en la cual sentimos la necesidad de congregarnos, aun cuando fuere, como en este caso especial, a distancia, una vida en la cual damos testimonio también a veces a distancia de nuestra fe en Cristo para que otros se conviertan. Todo lo que hace a la vida cristiana, todo lo que tiene que ver con el poner nuestra vida totalmente en las manos de Dios, tiene que ver con la fe. Nuestro propósito de servir con base en los dones que hemos recibido también. Que Dios nos bendiga entonces, queridos hermanos, para que frente a las dificultades que enfrentamos en este tiempo, problemas propios y problemas ajenos, podríamos decir, problemas que son consecuencia de nuestros errores y problemas que vienen por no haber, por recibir la consecuencia de la falta de sabiduría quizás con la que algunos se han manejado, que frente a todo esto podamos nosotros cultivar la fe verdadera, podamos profundizar la fe verdadera, vivamos en todas las áreas de nuestra existencia según conforme a la fe verdadera. Vamos a orar pidiendo que Dios haga esta obra extraordinaria y poderosa en nuestra vida. Amado Dios, y te damos gracias una vez más por la fe, porque realmente es lo que nos permite el ver lo que otros no ven, el creer lo que otros no creen. Gracias porque así como dieron testimonio Abel y Enoc, nosotros también queremos dar testimonio al mundo de que lo mejor que nos puede pasar en la vida es tener la fe verdadera, que es la fe en Cristo, que es el dejar nuestra vida en las manos tuyas como Dios verdadero y único, que puede hacer lo mejor en nuestra existencia. Queremos rogarte por nuestra fe, la de nuestros seres queridos, la de nuestros hermanos de la iglesia,
que realmente estés haciendo tu obra poderosa para que compartamos la fe unos en relación con otros y esto nos permita el tener una vida espiritual satisfactoria, una vida espiritual victoriosa en dependencia del Señor Jesucristo y bajo la llenura del Espíritu Santo. Te rogamos humildemente que esto sea lo que nos sucede, porque lo rogamos humildemente en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.